USMP Digital. A orillas del Océano Pacífico, en la costa norte del Perú, se encuentra Ciudad Eten, un distrito con una historia fascinante que remonta a épocas precolombinas. Reconocida como la capital del sombrero y la tercera ciudad eucarística del mundo, actualmente cuenta con 199 años y celebra su aniversario cada 11 de noviembre. Según historiadores, Ciudad Eten se originó como un asentamiento de agricultores y pescadores. En 1888 fue elevado a la categoría de villa y no fue hasta 1954 que se le reconoció como ciudad. Actualmente es un distrito de la provincia de Chiclayo. Y es precisamente en este espíritu de origen ancestral donde la memoria de Ciudad Eten se mantiene viva. En el Museo Etnológico y Costumbrista Pedro Ruiz Gallo se resguarda, narra y conserva la identidad que lo caracteriza. Un dato interesante es de que el museo no es financiado por el Estado, sino que los mismos ciudadanos son quienes lo mantienen. Es decir, ellos apoyan tanto económicamente como donando piezas antiguas. Por antecedentes históricos, se dice que aquí nació Pedro Ruiz Gallo, en este ambiente, y a pesar de que el presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, lo había declarado monumento histórico, parece que los alcaldes de la época no supieron interpretar la ley, porque una ley de esa magnitud le daba derecho a tener un presupuesto para poder conservar lo poco que quedaba de la casa de Pedro Ruiz. De tal manera que las lluvias casi del fenómeno de los niños del mismo año se trajeron todo abajo. En el 2011, como les dije, me cruzó la idea para hacer un museo costumbrista acá. Ahora, ¿hasta qué edad habrá vivido Pedro Ruiz Gallo? Posiblemente hasta los 11 años. Entonces, ¿cómo sabemos que es de Pedro Ruiz de Eten? Por él mismo. Porque cuando el Congreso de la República lo quiso mandar a Europa a perfeccionar su capacidad inventiva, y él le agradece públicamente en una carta que se publicó en El Comercio en 1877, y como acto introductorio de esa carta dice: yo nací en el pueblito de Santa María Magdalena de Eten. Y ahí comienza a relatar parte de su niñez en Eten y agradecerle lógicamente al diputado, ¿no? Aquí los visitantes pueden apreciar desde piezas arqueológicas hasta el considerado el sombrero de paja más grande del mundo. Una síntesis de lo que Eten representa para nosotros, yo acudiría a los adjetivos nominales que tiene. Primero, último reducto de la lengua mochica. 2, tierra de Pedro Ruiz Gallo. 3, capital del sombrero. 4, tierra de músicos de tradición. Entonces, allí está resumido prácticamente lo que es Eten. En ese sentido, yo quiero invitar a todos los lambayecanos y de otras latitudes a que visiten Eten, porque en este museo está resumida también nuestras costumbres y tradiciones. Ciudad Eten es un lugar tranquilo de calles amplias y gente amable. Aquí, la ciudadanía vive unida, conservando costumbres que han pasado de generación en generación. Los orígenes de Eten son hasta cierto punto inciertos y oscuros, porque no se saben de dónde vinieron los pobladores, y todo se resume a una leyenda, que siendo un resumen de la misma dice que de pronto apareció una caravana de balsas por el mar Etenano, y que cansados de navegar sus tripulantes, le preguntaron a su jefe en la lengua que ellos hablaban: Angan Nerren Inistush, y es tarde, y es la oración, ¿dónde vamos a desembarcar? Y que él les contestó: Ain Atin As Nerren, allí donde amanezca, allí desembarcaremos. En efecto, al siguiente día se encontraron con la vista de una elevación pétrea que conocemos como el Cerro Las Campanas, está en el puerto de Eten. Un río que desembocaba por ahí que le pusieron por nombre Tumi, que significa lobo marino.
y comenzaron a gritar Atín, 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 que significa amanecer o por donde nace el sol. Ese vocablo con el tiempo se ha desvirtuado. Atín, Etín, Aetín, Etén, y ha quedado en Eten. Si a un etenano le preguntaras qué significa Eten, amanecer o por donde nace el sol. Pero si algo lo caracteriza es su profunda fe hacia el Divino Niño del Milagro. Su parroquia principal, Santa María Magdalena, se erige por un símbolo de esperanza y devoción. Hace varios siglos, Ciudad Eten se ubicaba a 2 kilómetros al suroeste del actual distrito, muy cerca de la playa. Se cuenta que los etenanos se fueron de donde estaban por un maremoto o por una invasión de arena, pero la razón, según investigadores, es por una epidemia. Hoy en día, en el antiguo lugar de Ciudad Eten, solo existen ruinas de la antigua iglesia Santa María Magdalena y una capilla que con el esfuerzo de muchos etenanos lograron construirla. Este santuario no es solo un templo, sino un símbolo sagrado en donde ocurrieron acontecimientos ligados al milagro eucarístico en 1649. El primer milagro se dio el 2 de junio en 1649 durante una exposición al Santísimo frente al padre Fray Jerónimo de Silva Manrique, frente al sacristán, frente a más o menos unas 200 personas feligreses dentro de la iglesia que en ese entonces se llamaba el pueblo de Santa María Magdalena de Eten. La aparición comenzó primero con una sombra en el de la custodia, luego 2 minutos pasaban, apareció luego un niño. El padre Fray Jerónimo de Silva relata y dice, el niño tenía el rostro como la de un español, tenía el rostro y cuerpo humano. Además también agrega y dice que los cabellos eran ensorcejados, eran rubios y su vestuario era como entre azul. Eso fue el 2 de junio. Luego, durante todo ese tiempo, el mes de julio, muchas gentes llegaron al pueblo de Santa María Magdalena de Eten a poder visitar el milagro, a poder orar y dar gracias. El 22 de julio es la fiesta de la patrona Santa María Magdalena. Como en todo lugar, la fiesta culmina siempre con una procesión. En ese entonces, la procesión se dio con la patrona y además también con el Santísimo. En esta ocasión, el Santísimo expuesto sale en procesión para dar gracias por el milagro del 2 de junio. Durante eso, dejan al Santísimo en el altar, ellos se ponen su estola, cada uno de ellos, y se arrodillan frente al Santísimo. Una de las oraciones importantes que uno de ellos dice es: Jesús, si te quieres mostrar en este momento, muéstrate. Mientras ellos seguían orando, nuevamente Jesús niño empieza a aparecerse, pero en esta ocasión con algo importante. Ya Jesús niño no aparece como la primera vez de frente mirándolo, sino que hace un movimiento mucho más especial y bonito. Sale desde el lado izquierdo del viril y luego se voltea para mirarlos a ellos fijamente, ¿no? Este es algo muchísimo más, con mucho más movimiento que el primero. O sea, ahí se muestra un Jesús niño vivo con movimiento, pero además también con otro cambio que es el rostro. En el rostro del primero fue un rostro de un niño con mucho amor, con mucha ternura, pero en la segunda aparición ya aparece un niño con rostro mucho más doliente, ¿no? Precisamente este acontecimiento ocurrió hace más de 376 años y es reconocido como el único milagro eucarístico en el Perú. Cuando hablamos de eso, hablamos sobre las ferias patronales, que son las más importantes, ¿no? Dentro de ellas tenemos la fiesta del año, que es en junio porque celebramos el 2 de junio la aparición, ¿no? La primera aparición. Y en julio, que es la más grande, pues podemos decir así, ¿no? Ferias que inicia siempre desde el 12 de julio, con semanas de novenario. Luego de ahí vienen los días centrales, que es 22 a la patrona y el 23 al Divino Niño de Milagro. Hay misas, hay serenata, hay procesión también, hay concursos. También nuestra iglesia ha tratado de también integrarse a la parte cultural. También hay concursos, también marinera, de negritos, ¿no? Y todos estos eventos también culturales y religiosos. Ciudad Eten es historia viva, fe inquebrantable y cultura que perdura. Si te gustó este video, comenta y comparte y nos vemos en el próximo capítulo con Akemi Perea. Chau, chau.